Muy buenos días, compañeros, compañeras, profesora del Instituto Tecnológico de Villahermosa. Somos el equipo número 3 de la materia de ergonomía. El equipo está conformado por mi compañero Luis Alejandro Jiménez Castro, mi compañera Yonadeli de la Cruz de la Cruz, mi compañero Manuel Antonio Vázquez Ramírez, compañero Guadalupe López Pérez y un servidor Gerardo Interiano Gómez. Nosotros vamos a estar hablando del tema 1.2, controles y tableros. Su servidor, Gerardo Interiano Gómez, les va a dar una breve introducción de qué son los tableros y los controles. Bueno, los tableros son instrumentos solos o compuestos que presentan información acerca del estado de un sistema. Es importante que el diseño de tableros se tome en cuenta al trabajador y también al trabajo por realizar. Entonces el ergónomo o el diseñador pues tiene la tarea de escoger el tablero más apropiado para considerando los requerimientos de la situación y de los usos de la información. ¿De dónde surgen los tableros? Bueno, surgen de la demanda de información que nos llega a nosotros. La información nos llega por distintos canales, ya sean visuales, auditivos, etcétera. Entonces, a veces es tanta la información que es imposible actuar y acceder a tiempo. Entonces, en unos tableros nos permiten atender todas y cada una de las fuentes informativas tal y como se debe. Entonces, su intención es proveernos los instrumentos adecuados que al ser accionados detecten, capten, actúen y reaccionen apropiadamente con la indiscutible intención de salvaguardar nuestra integridad tanto física como intelectual, ya sea de nosotros, de nuestros compañeros, de la oficina de trabajo, del área de trabajo y de las máquinas, ¿ok? Entonces, ¿cómo logramos esto? Bueno, con el uso correcto de formas, figuras, códigos, colores, luces, etcétera, y en el conjunto de ciertas normas establecidas tanto a nivel nacional como internacional. Existen diferentes tipos de tableros, sí, se clasifican como cualitativos, cuantitativos, figurativos, alfanuméricos. Más adelante se los vamos a estar desarrollando. Siempre en la práctica el mejor tablero a utilizar es el más veloz y el más preciso. Como en la sala de un hospital, en un cuarto, el monitor de ritmo cardíaco es muy veloz y muy preciso para detectar las pulsaciones por minuto del corazón del paciente. Esta máquina sería inútil si tuviera retraso, porque la enfermera no podría leer rápidamente ni nos sabría la situación en tiempo real del corazón. Pero gracias a Dios, este tipo de aparatos que son monitores son muy veloces, son tableros que tienen muy buena velocidad y precisión para comunicar la información importante del paciente, ¿ok? Actualmente los diseños de los tableros pues tienen 4 factores importantes: luminosidad, regeneración, resolución y color. Actualmente pues existen muchos tableros, ya sean digitales, analógicos, cuantitativos, gráficos, electrónicos, de rayo catódico, a color, auditivos, y también de seguimiento. Más adelante mi compañera les va a explicar. Pasando por el lado de los controles, bueno, tenemos que los controles son mecanismos que se utilizan para controlar accesos a recursos indicados, como por ejemplo pueden ser, no sé, en la radio de nuestro coche existe unos botones que pues regulan la cantidad de sonido que queremos escuchar. Existen muchos tipos de controles: pulsadores, manuales de palanca, rotativos, manivelas, volantes, palancas, etcétera. Todo este tipo de controles pues se los vamos a estar también mencionando más adelante. También lo que le puedo mencionar, factores importantes en el diseño de controles o retroalimentación son el tamaño, el peso, textura de control, codificación de códigos, manipulación, formas de controles y demás. También vamos a estar mencionando lo que es el diseño y la selección de herramientas, que es muy importante para la ergonomía y en esto de los controles y los tableros. Tiene que ver mucho la postura, el mobiliario, la iluminación, ok, la postura pues de nuestros brazos, de nuestras piernas, que las muñecas no estén dobladas ni de un lado ni del otro, para poder manejar bien lo que son los tableros. El mobiliario, ok, ¿cómo voy a manejarlo? Bueno, necesito una buena silla que esté cómoda, que me dé apoyo en mi zona lumbar, que no me canse, mis pies pues pegados al piso. La iluminación del área de la oficina donde tengo mis tableros, mis controles, ok, que tengan buena iluminación, una luz suave, tenue, que no esté la luz directa a mis ojos, que no me dañe. Todo esto va a ser, pues, va a enriquecer nuestras tareas y va a aumentar lo que es nuestra productividad. Recordemos que la ergonomía es la ciencia de la adaptación del trabajo al hombre, tratando de mejorar los puestos y el ambiente de trabajo, así como de disminuir el cansancio físico, el cansancio nervioso, y de maximizar la productividad y enriquecer nuestras tareas.
Es una disciplina tecnológica, es una disciplina científica e interviene en la adaptación del trabajo y las condiciones de trabajo para la comunidad y salud del trabajador. Bueno, esta es la breve introducción de mi parte. Los dejo con mis demás compañeros que van a seguir enriqueciendo este conocimiento y este video. Hola, el día de hoy presentaremos el tema 1.2 de controles y tableros. ¿A qué se refiere? Cuando hablamos de este tema, tenemos que tener en mente que estamos tratando el tema de la comunicación. Principalmente sabemos que el hombre tiene varias formas de comunicación entre sí. Este tipo de comunicación se ve representado en la vida cotidiana de las personas, ya sea en el ámbito laboral, en el entorno social o en la familia. Este tipo de comunicaciones son el tacto, hablar, escuchar, el olfato y la observación. Existen ciertos tipos de reglas que son conocidas como las 4 reglas cardinales de los tableros, las cuales son: 1. Presentar información de tal manera que la falla o el mal funcionamiento del tablero sea evidente. Este tipo de ocasiones se ve representado cuando la información no es lo suficientemente clara para representar la falla en cuestión. Presentar información en la forma más simple y entendible y utilizable posible. Este tipo de opiniones se ven reflejados muchas veces en las empresas, debido a que en ocasiones pueden haber ciertas confusiones a la hora de presentar información, lo cual como consecuencia resulta en fallos en operaciones y fabricaciones. Mostrar solo la información esencial para el adecuado desempeño laboral. Este punto es muy importante debido a que a veces, cuando no se cuenta con la capacitación adecuada, el desempeño de los trabajadores no puede resultar 100% eficiente, por lo cual siempre debe de estar a la mano la información cierta de las actividades que se van a realizar. Mostrar información con la mayor precisión que se requiera al operador para tomar decisiones y para la implementación de acciones de control. ¿Cuál es el uso de los tableros? 1. Para hacer lecturas cuantitativas, para leer el estado de la máquina en términos numéricos. Un ejemplo cotidiano de este uso vendría siendo el tablero de los automóviles. Cuando se está llenando el tanque de combustible, se puede mostrar encima del tablero cuánta capacidad está ocupada el tanque del automóvil. Para hacer lecturas cualitativas, inferir la calidad del estado de la máquina. Esto se puede venir representado en un termómetro de la calefacción, en combinación con controles para poner a funcionar la máquina o para seguir el estado de la máquina estable. Este tipo de uso se puede ver representado más en maquinaria de las fábricas. Y el último punto es para advertir al propietario del peligro o del estado de una máquina específica alcanzando. Concepto y clasificación de tableros. ¿Qué es? Cuando hablamos de controles y tableros, tenemos que tener en mente que estamos tratando el tema de comunicación. Principalmente sabemos que el hombre tiene varias formas de comunicación entre sí, como la visual, escrita, hablada. Pero, ¿qué pasa cuando el hombre trata de comunicarse con algo que no sea otra persona? En este caso, una máquina. Esto se logra mediante la ayuda de los controles que se verán en el siguiente subtema. Pero cuando la máquina es la que debe comunicarse con el hombre, es cuando deben intervenir los tableros.
Los tableros son el único medio mediante el cual la máquina puede comunicar información al operario sobre su estado interno. Rolfe y Arnulf en 1967 aseguran que el tablero traduce lo que primero era imperceptible para nosotros, a términos perceptibles. Como los tableros transmiten información a los seres humanos, como ya se mencionó, entonces será conveniente que estos puedan transmitirla mediante alguno de los 5 sentidos sensoriales de las personas: visual, auditivo, tacto, gusto u olfato. Su clasificación: está las escalas cualitativas, las escalas cuantitativas, índices de estado, presentaciones figurativas, representaciones alfanuméricas, indicadores de alarma. Existen ciertos tipos de reglas que son conocidas como las 4 reglas cardinales de los tableros, las cuales son: mostrar solo la información esencial para el adecuado desempeño laboral, mostrar información con la mayor precisión que requiera el operador para tomar decisiones y para la implementación de acciones de control, presentar información en la forma más simple, entendible y utilizable posible, presentar información de tal manera que la falla o el manual funcionamiento del tablero sea evidente. En este tema veremos el diseño y tipos de controles. Como introducción, el control de los sistemas es el objetivo final del usuario, es decir, constituyen el último eslabón del sistema de circuito cerrado hombre-máquina. Las funciones básicas con las que debe cumplir un control es: punto 1. Activar y desactivar. Punto 2. Fijación de valores discretos. Punto 3. Fijación de valores continuos. Punto 4. Control ininterrumpido. Punto 5. Entrada de datos. Como tipos básicos de controles tenemos la discreta, que está compuesta por 3 partes. Primera, activación. Por ejemplo, encender o apagar una máquina. Punto 2. Entrada de datos. Es como en un tablero, para introducir un número o una letra. Tercer punto, ajustes. Por ejemplo, cambiar a estados de la máquina específicos. Otros tipos básicos de controles es la continua, que está compuesta por 2 partes. El primero, ajuste cuantitativo, que trata de ajustar la máquina a un valor particular a lo largo de un continuo. Por ejemplo, dar la vuelta a un control de frecuencia de un radio para escuchar una estación de radio específica. Punto 2. Controles continuos. Trata de alterar continuamente el estado de la máquina. Por ejemplo, mantener cierto nivel de actividad, comúnmente conocido como seguimiento. Los tipos básicos de controles con frecuencia aparecen mezclados en el área de trabajo o integrados en un mismo control. Como punto A tenemos el primero, que es botón pulsador manual. Es el control más sencillo y más rápido. Se usa para activar y desactivar. Punto B, botón pulsador de pie. Se usa para situaciones similares a lo anterior, solo que es cuando las manos están muy ocupadas. No posee la misma precisión a la velocidad que lo de las manos. Punto C. Interruptor de palanca. Se usa en operaciones que requiere alta velocidad y puede ser de las 2 o 3 posiciones. Punto D. Selector relativo. Puede ser de escala móvil y de escala fija. Los de escala fija presentan menos errores. Pueden usar valores discretos o continuos, pero son más precisos los discretos. Punto E. Perilla. Son selectores rotativos sin escala. Punto F. Ratón. Tiene una o más teclas y constituye un sistema que se desplaza de acuerdo a las necesidades del usuario. Punto G. Volantes. Se usan tanto para control ininterrumpido, carros, como valores continuos, hormigoneras. Punto H. Palancas. Su longitud se determina en base a la fuerza a desarrollar y de la estratosfera del puesto. Punto I. Pedales. El diseño depende de su función, de la situación del ángulo, de forma con la tibia y del esfuerzo que se considera necesario para ser accionado.
Punto J. Teclado. Este es el más conocido. Se utiliza para entrada de datos y es rápido. Por último, pero menos importantes, tenemos los factores importantes en el diseño de controles, que se desglosan en 5 partes. La primera, retroalimentación. Se refiere a la información que recibe el operario tanto del ambiente como de su propio cuerpo y lo ayuda a precisar la posición especial tanto de él mismo como de las partes de su cuerpo. Tamaño. El tamaño de las dimensiones del control debe relacionarse con las dimensiones antropométricas de las extremidades que se usarán. Peso. El peso de muchos controles se vuelven importantes solo cuando la inercia es lo suficientemente fuerte para causar una resistencia excesiva como una manija de manivela. Codificación de control. Para los tableros cualitativos de codificación de colores, cada área se muestra para producir incrementos en el desempeño y la reducción en los errores. Identificación de controles. En muchas ocasiones es fundamental la identificación de controles para accionar. Es necesario. Por regla general, cuando el movimiento se hace sin mirar, los controles van a influir de forma importante. A continuación veremos el tema diseño y selección de herramientas. Primero que nada debemos conocer un concepto de este, y nos dice que es la manera en la que se diseñan las herramientas para no causar lesiones al operador en el área de trabajo, para asimismo mejorar la manejabilidad de las herramientas. Existen riesgos derivados del uso y transporte y mantenimiento de las herramientas manuales, tales como los golpes y cortes en manos ocasionados por las propias herramientas durante el trabajo normal con las mismas. Asimismo, también pueden ocurrir golpes en diferentes partes del cuerpo por descuido de la propia herramienta o del material trabajado. A continuación veremos el diseño ergonómico de la herramienta. Podemos decir que desde un punto de vista ergonómico, las herramientas manuales deben cumplir una serie de requisitos básicos para que sean eficaces, a saber: número 1, debemos desempeñar con eficacia la función que se pretende de ella. Número 2, es que debe existir una proporción a las dimensiones del usuario. Como número 3, debemos tener una apropiación de la fuerza y resistencia del usuario. Y número 4 es que trata de reducir al mínimo la fatiga del usuario. Al diseñar una herramienta hay que asegurarse de que se adapte a la mayoría de la población. Esto es lo que pretenden los criterios de diseño. En cualquier caso, el diseño será tal que permita que la muñeca pueda permanecer recta durante la realización del trabajo. El mango es la parte más importante de la interacción con el ser humano, y por ello hacemos hincapié de forma particular en esta parte de toda herramienta manual. La forma del mango debe adaptarse a la postura natural de asimiento de la mano. Este debe tener una forma de un cilindro o cono truncado. Asimismo, puede tener al final un relieve esférico. Con respecto a la textura, las superficies más adecuadas son las ásperas. Todos los bordes externos de una herramienta que no intervengan en la función y que tengan un ángulo de 135 grados. Ahora bien, el empleo inadecuado de herramientas de mano son de origen de una cantidad importante de lesiones, partiendo de la base de que se supone que todo el mundo sabe utilizar las herramientas manuales más corrientes. A nivel general, se pueden resumir en 6 prácticas de seguridad asociadas al buen uso de las herramientas a mano. Como número 1 tenemos la selección de la herramienta correcta para el trabajo a realizar. Número 2, debe tener un mantenimiento de las herramientas en buen estado. Número 3, se debe hacer un uso correcto de las herramientas. Número 4, se debe evitar un entorno que dificulte su uso correcto. Número 5, se deben guardar las herramientas en un lugar seguro. Y por último, debe existir una asignación personalizada de las herramientas siempre que se sea posible.
Por último, veremos el apartado de adiestramiento y utilización. En esta se puede decir que es la fase más importante, pues en ella es donde se producen los accidentes. Según esto, el operario que vaya a manipular una herramienta manual deberá conocer los siguientes aspectos. Número 1. Los trabajadores deberán seguir un plan de adiestramiento en el uso correcto de cada herramienta que debe emplear en su trabajo. Número 2. No se deben utilizar las herramientas con otros fines que no sean los suyos en específico, ni sobrepasar las prestaciones para las que técnicamente han sido concebidas. Número 3. Debe utilizar la herramienta adecuada para cada tipo de operación. Número 4. No se debe trabajar con herramientas estropeadas. Y por último, se deben utilizar elementos auxiliares o accesorios que cada operación exige para realizarla en las mejores condiciones de seguridad.